tal? Soy Nicolás Saonero y hoy vamos a ver un realidad versus simulación en circuitos. Para empezar tenemos el circuito 1, que es un circuito en serie como podemos ver, y está compuesto por una fuente de 9 voltios, 300 ohmios y 600 ohmios de resistencias. Tenemos nuestra tabla donde vamos a colocar los valores medidos de la realidad, los valores calculados, la teoría, y los valores simulados, que ya es el programa, que en esta ocasión será Multisim. Para empezar, veamos lo que se hace a mano, valores calculados. Sabemos que es un circuito en serie, por lo tanto sumamos las resistencias para encontrar una resistencia total. Aquí podemos ver que 300 más 600 es 900 ohmios. Con esta resistencia total podemos encontrar la corriente total que pasa por todo nuestro circuito, que son los 9 voltios entre 900 ohmios. Eso nos da 0.01 amperios o 10 miliamperios. Al ser un circuito en serie, sabemos que el voltaje A y el voltaje B van a cambiar, mientras que la corriente va a ser la misma en todo el circuito. Veamos aquí en la siguiente ecuación que el voltaje de A que encontramos es la corriente por la resistencia, respectivamente, que sería de 300. Haciendo la multiplicación nos queda 3 voltios. Y en el voltaje B tenemos que la multiplicación es de 6 voltios, 0.01 por 600 ohmios amperios. Teniendo ya esto en cuenta, podemos empezar a llenar nuestra tabla del valor calculado. Sabemos que la corriente es la misma, entonces vamos a poner los mismos valores. 10 miliamperios, 10 miliamperios, lo que varía es el voltaje. Por lo tanto, vamos a poner voltaje A, 3 voltios, voltaje B, 6 voltios. Las resistencias con las que estamos trabajando son de 300 ohmios y 600 ohmios, respectivamente. Ahora, vamos a tratar de trabajar nuestro valor simulado. Sabemos que las resistencias van a ser las mismas, 300 ohmios y 600 ohmios. Y vamos a comprobar si es que nuestro valor calculado se aproxima al valor simulado. Una vez puesto nuestro circuito en Multisim, sacando de aquí el power source, nuestra fuente de poder, y de aquí nuestros componentes de resistencias, armamos nuestro circuito y lo vamos a hacer funcionar, y aquí tenemos nuestro multímetro para ver si es que damos a los mismos valores. Vamos a empezar con el valor que tenemos aquí en la resistencia. Vamos a ver el voltaje A. Hacemos correr y vemos que nuestro voltaje es 3 voltios como habíamos sacado en ecuaciones de forma manual. Eso vamos a anotarlo en nuestro cuadro, 3 voltios. Tenemos que parar la simulación, cerramos esto y recién vamos a poder medir en la resistencia de 600 ohmios. Ponemos de nuevo nuestra patita aquí, nuestra otra patita por acá, y le damos a correr de nuevo. Vemos cuánto es, son 6 voltios. Entonces aquí volvemos a escribir 6 voltios. Ahora, como sabemos que esto es un circuito en serie, sabemos que la corriente es la misma en todas partes. Entonces para esto vamos a utilizar esta herramienta de acá que nos va a mostrar la corriente prácticamente en todo el circuito. Vamos a moverlo acá para que se pueda notar, y aquí tenemos 10 miliamperios como el valor que hemos calculado. Para probar que realmente esto es cierto, lo podemos mover por todo el circuito y nos va a seguir dando el mismo valor porque es un circuito en serie. Entonces la corriente es la misma, son 10 miliamperios. Ese valor lo podemos poner en nuestra tablita de nuevo, que sería nuestra corriente A, nuestra corriente B. 10 miliamperios, 10 miliamperios. Ahora sí pasaremos a la realidad. En primer lugar, con la ayuda de nuestro multímetro, vamos a tomar los valores de las resistencias con las que vamos a trabajar. Lo dejamos en ohmios y en 2K para que podamos ver cuántos son los valores que tenemos. Empezamos con esta resistencia. Lo bueno es que las resistencias no tienen polaridad, entonces podemos conectar los chicotillos de cualquier manera y nos va a dar el mismo valor. Conectamos esta y nos dice que es una resistencia de 326 ohmios. Vamos a anotar el valor.
que son 326 ohmios. 326 ohmios. Perfecto. Ahora nos vamos a la siguiente resistencia, que teóricamente es de 600 ohmios, pero vemos que en la realidad no es tan exacta como tal. Nos da 623, 620, 619, ya vamos acomodando bien. Sí, lo podemos dejar entre 619 y 620. Tomemos el valor más alto, 620. Ponemos el valor de 620 ohmios y ahora procedemos a la construcción de nuestro circuito. Vamos a utilizar en esta ocasión lo que es un protoboard, y en este protoboard nosotros vamos a ir poniendo nuestras resistencias. Aquí están nuestras dos resistencias, no las mezclamos porque ya sabemos los valores, no nos conviene perdernos, y conectamos de esta manera la primera resistencia, que es de 300, bueno, en este caso 326, y nuestra otra resistencia, que en este caso es de 620. Ahí. Conectamos nuestras dos resistencias. Ya las tenemos. Utilizamos jumpers para que podamos tener un cableado un poco más organizado. No es gran ciencia poder cortar cablecitos, pero las puntas que tiene nos ayuda mucho para poder ser más precisos y que la corriente en sí no se vaya o se distorsione y demás, un mal corte, un pedazo de plástico que haya quedado. Vamos conectando y sabemos que esto es un circuito en serie. Entonces, ¿qué significa en serie? Que se tienen que agarrar sus patitas. Una de sus patitas tienen que estar juntas, como podemos ver aquí en el protoboard. Juntamos esta patita con esta otra patita y por último vamos a conectarlo a tierra. Utilizamos en este caso una batería que es de 9 voltios, la cual vamos a conectar con caimanes. Ya tenemos el circuito armado, es cuestión de conectar nuestros caimanes y de ahí vamos a poder medir con nuestro multímetro. Conectamos correctamente nuestra batería de 9 voltios. En este caso el amarillo va a ser positivo y el verde va a ser negativo. Y conectamos nuestro circuito. En nuestro circuito ahora mismo está atravesando corriente y los voltajes van variando. Veamos si es lo que hemos calculado. Ponemos nuestro multímetro en 20 voltios para que nos dé la lectura y vamos a leer en primer lugar cuánto nos está dando en la resistencia 1, por así decirlo. Vamos a medirla. Nos da 3.32 voltios. 3.32 voltios, no lo perdamos el valor y lo anotamos. 3.32 voltios, ya varió. Ahora vamos a ver en la siguiente resistencia que nos da un valor de 6.33. Aquí vamos a poner 6.33 voltios. Ahora, para medir la corriente, lo único que tenemos que hacer es cambiar a nuestra corriente y desconectar el chicotillo rojo y conectarlo en donde corresponde. En este caso sería aquí. Lo pusimos en 20 miliamperios y vamos a ver cómo se hace la medición de la corriente. Se tiene que desconectar el circuito y a la vez es como que abrimos circuito y conectamos nuestro multímetro. Ya abrimos el circuito, vamos a conectar a nuestro multímetro y nos debería dar el valor que estábamos calculando. En este caso se tomó al revés los chicotillos, démosle la vuelta, pero nos está dando el valor
que hemos calculado, 10 miliamperios. Eso vamos a ponerlo de valor aquí. Sabemos que como es un circuito en serie, es lo mismo. Entonces nuestra corriente es 10 miliamperios. Para este circuito, el circuito número 2, tenemos la misma configuración que el primero. Es un circuito en serie y lo único que varía del primero es que añadimos una resistencia de 200 ohmios. Seguimos con los 9 voltios de fuente y la resistencia 1 es de 300, la resistencia 2 es de 600 y la resistencia 3, que es la nueva, es de 200 ohmios. Como seguimos con un mismo circuito, sabemos que la resistencia total se adquiere de la sumatoria de estas. Entonces sumamos 300 más 600 más 200 ohmios y eso nos da 1100 ohmios. Sacamos la corriente total con nuestra resistencia total, que es 9 voltios entre 1100 ohmios. Eso nos da 8.18 miliamperios. Para encontrar los voltajes, ahora son 3 voltajes, multiplicamos esta corriente total por la resistencia respectiva. 8.18 miliamperios por 300, 2.454 voltios. 8.18 miliamperios por 600 ohmios es igual a 4.908 voltios. Y finalmente, 8.18 miliamperios por 200 es igual a 1.636 voltios. Estos valores ya los podemos ir agregando a nuestra tabla. Como sabemos que es un circuito en serio, la corriente sigue siendo la misma. Entonces pondríamos 8.18 miliamperios en la corriente A, 8.18 miliamperios en la corriente B y 8.18 miliamperios en la corriente C. Lo que varía es el voltaje. Entonces pondríamos 2.454 voltios, 4.908 voltios, 1.636 voltios. Tomamos los valores que nos da el ejercicio de las resistencias. En este caso, 300, 600 y 200. Tomamos los mismos valores para nuestro valor simulado. 300, 600 y 200. Vamos a ver cómo es la simulación. Para la simulación, volvemos a hacer nuestro circuito como el primero que realizamos, solo que añadimos una resistencia de 200 ohmios. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a medir primero cuánto es el voltaje en la primera resistencia, que es de 300 ohmios. Vamos a ver el valor, hacemos correr y nos da 2.455. Un valor muy cercano, ya que nosotros sacamos 2.454. Veamos en el siguiente. Volvemos a hacer la misma conexión que hicimos en el primer ejercicio para encontrar el voltaje en la resistencia. Le damos a correr de nuevo y nos da un valor de 4.909. Estamos variando por una centésima casi, porque en el anterior sacamos 2.455, mientras que en lo que sacamos a mano sacamos 2.454. En este caso sacamos a mano 4.908 y ahora estamos sacando 4.909 voltios. Por último, vamos a revisar cuánto sería el voltaje en la última resistencia. Hacemos las conexiones, le damos a correr de nuevo y nos da que es 1.636. Prácticamente sacamos el mismo valor a mano. Con estos valores ya podemos llenar nuestra tabla. Ahora, con la misma herramienta que utilizamos en el anterior ejercicio, vamos a ver cómo está yendo la corriente. Como es un circuito en serie, sabemos que la corriente va a ser la misma en todo el circuito. Sale 8.18 miliamperios. Lo que nosotros igual sacamos con nuestro cálculo manual.
8.18 miliamperios. Lo recorremos por todo el circuito. En estos momentos hay un signo negativo, ya que, como se puede ver, la flechita está yendo en sentido contrario a la que va la corriente. Por eso tenemos signo negativo. Seguimos, completamos el circuito y vemos que es la misma corriente que sacamos a mano. Ahora pasemos a ver cómo sería en la realidad. Para este circuito que vamos a montar, se cambiaron las dos resistencias que utilizamos para el primer circuito para poder comprobar que realmente llega a tener una variación cada resistencia. Vamos a probar primero con esta. Vamos a utilizar el otro chicotillo y vamos a ver cuánto nos da el valor. Nos está dando 620. Después vamos a utilizar la otra resistencia. Ambas se cambiaron y vamos a ver cuánto valor nos proporciona esta. Esta nos da 329 ohmios. Casi 330 podemos tomar. Y por último vamos a utilizar una nueva resistencia que sería la de 200 ohmios teóricamente, que nos da 204 ohmios y va oscilando entre 205. Ahora, viendo el circuito que tenemos en imagen, vamos a proceder a montarlo. Empezamos con nuestra resistencia de 300, es igual un paralelo. Entonces la podemos poner aquí un poco más estrecha para que nos entren todas las resistencias sin ningún problema. Aquí va la primera, que es de 300. Conectamos la de 600. Y por último conectaremos la de 200, como está el circuito que estamos tratando de modelizar en la realidad. Conectamos la patita. Está medio rebelde. Ahora sí. Utilizamos de nuevo jumpers para poder cablear nuestro circuito. Conectamos el primero, que es por donde vamos a conectar al positivo de nuestra fuente. Conectamos nuestra tierra. Esto es un circuito en serie, entonces vamos a hacer prácticamente la misma conexión que estábamos haciendo para el anterior circuito. Juntamos una patita con otra patita y en este mismo caso hacemos lo mismo. Una patita y la otra patita aquí. Ahora sí, vamos a conectar nuestra fuente. Verde era negativo y amarillo era positivo. Se tomó la medida de la fuente y empezamos con 10.01 voltios. Después de hacer las simulaciones del primer circuito, vimos que bajó a 9.95. Casi nada, pero llegó a variar. Conectamos como tiene que ser, el positivo aquí y el negativo o la tierra acá. Ahora sí, vamos a agarrar de nuevo nuestro multímetro, ponemos voltaje de nuevo y vamos a medir en cada resistencia el voltaje que nos está brindando. En la primera resistencia nos sale un voltaje de 2.75, 2.76. El voltaje que habíamos sacado era de 2.454. En la siguiente resistencia nos da un valor de 5.23. Sacamos un valor de 4.908. Y en la última vamos a poner un valor de 1.68, que es prácticamente muy cercano al valor que hemos sacado de forma manual y en forma de circuito simulado. Ahora anotaremos los datos en nuestra tabla. Continuando con el ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es poner de una forma correcta nuestro multímetro para poder medir la corriente como tal. Como sabemos, es un circuito en serie,
La corriente es igual en todas partes. Igual vamos a hacer la prueba para estar más tranquilos. Desconectaremos este cable. Conectaremos otro. Pusimos ya nuestro multímetro en la función que debe ser, en 20 miliamperios. Y pusimos el chicotillo rojo en la posición en la que debe estar. Nos está marcando 8.28. Prácticamente lo que sacamos, solo que un poquito más. Prácticamente teórica y simuladamente sacamos 8.18 y aquí estábamos sacando 8.28 y bueno, va variando el valor. Pero como sabemos que es un circuito en serie, podemos hacer lo mismo en la otra conexión para asegurarnos de que realmente cumpla lo que estamos diciendo. Hacemos las conexiones, volvemos a probar y prácticamente nos está dando el mismo valor. Esos valores los vamos a colocar en nuestra tabla y con eso ya tendríamos el segundo circuito, 8.28 miliamperios y 8.28 miliamperios. Ya llenamos la tabla del segundo circuito. Para nuestro tercer circuito y último, vamos a trabajar con un circuito en paralelo, con valores de resistencia de 300 ohmios en esta parte y 300 ohmios en esta otra parte. Tenemos una fuente de 9 voltios. Al tener un circuito en paralelo, tenemos que recordar que lo que compartimos aquí es el voltaje y lo que varía es la corriente. Es lo contrario al circuito en serie que hemos estado realizando. Para sacar la corriente tenemos que sacar la resistencia total. Para sacar la resistencia total en paralelo, multiplicamos estas dos resistencias y lo dividimos entre su suma. En este caso, 300 ohmios por 300 ohmios dividido entre la sumatoria, que sería 600 ohmios. Eso nos da 150 ohmios. Sacamos la corriente total, que son los 9 voltios entre 150 ohmios, y eso nos da 60 miliamperios. Como sabemos que esto es un circuito en paralelo, tenemos que hallar el voltaje que comparte. Entonces sacaríamos 150 ohmios, que es la resistencia en paralelo, por la corriente total. Eso nos da 9 voltios. Entonces vemos que comparten voltaje y serían 9 voltios y 9 voltios. Eso ya podemos ir anotando en nuestra tabla. Tenemos 9 voltios aquí. Tenemos 9 voltios aquí, 9 voltios acá. Y ahora tenemos que sacar las corrientes, que sería lo que varía. Como este ejercicio es especial en características, ya que tienen las mismas resistencias, nos damos cuenta que tienen el mismo valor de corriente, 30 miliamperios, 30 miliamperios. Si sumamos estas dos corrientes, nos da la corriente total de 60 miliamperios. Entonces podemos poner aquí 30 miliamperios y 30 miliamperios, sin dejar de lado que la corriente total son 60 miliamperios. Tomamos los valores de las resistencias, 300 ohmios, y ya podemos ir a simulación del circuito, tomando igual los mismos valores de resistencias que en el valor calculado. Armamos nuestro circuito con nuestra fuente de 9 voltios, con nuestra resistencia de 300 ohmios y otra resistencia de 300 ohmios en paralelo. Vamos a darle correr y veamos cómo se comporta la corriente. Vemos que la corriente empieza en 60 miliamperios. A medida que nos acercamos al nodo, cuando llegamos al nodo, vemos que ya baja a 30 miliamperios y en el siguiente mantiene igual lo de 30 miliamperios porque ambas tienen el mismo valor de resistencia. Como podemos ver, la sumatoria de estas dos nos da de nuevo 60 miliamperios. Ahora veamos cómo se está comportando con voltaje. Vamos a medir el voltaje en la primera resistencia. Y teóricamente nos debería dar 9 voltios y podemos comprobar que sí nos da 9 voltios.
Vamos a hacer lo mismo para la segunda y ya podremos ir anotando los valores en nuestra tablita. Le damos a correr y tenemos de nuevo los 9 voltios como hemos calculado a mano. Ahora pasemos al circuito real. Como se hizo en el anterior circuito, agarramos otras resistencias al azar que sean de los valores que nos piden, de 300 ohmios. Vamos a medirlas y nos dan los siguientes valores. Una nos da 326 ohmios y la otra nos estaría dando un valor de 323 ohmios. Podemos anotar esos valores para no perderlos. 323 y la otra nos daba 326 ohmios. Ahora, para hacer la conexión se requiere de lo siguiente. Debemos agarrar nuestro protoboard y tenemos que conectar de esta manera la resistencia, de lado a lado, aprovechando que nuestro protoboard se divide aquí. Como se puede ver, aquí está conectado ya. Vamos a conectar la otra de la misma manera. Y de ahí con los jumpers vamos a hacer puentes para que podamos ver cómo se está comportando. Todavía no está en paralelo, ya que, como sabemos, en el protoboard la conexión va así. Entonces, en estos momentos no está pasando nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar nuestros jumpers y tenemos que ponerlos en paralelo, que sería conectar esto aquí y la otra parte aquí. Dejando esto así. Y aprovechamos y hacemos lo mismo en esta otra parte de aquí, uniendo las patitas. Al unir estas patitas, al poner así nuestro circuito, nos estamos garantizando de que sea en paralelo. Vamos a juntar estas patitas para que estén más parejas. Y ahora sí podemos continuar. Agarramos nuestros dos jumpers para la alimentación, los conectamos. Uno se va a tierra y el otro se va a ir a la parte positiva. De nuevo seguimos con la misma forma de que el verde es el negativo y amarillo es positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conectamos y vamos a poder medir primero nuestro voltaje y vamos a ver qué valores nos está dando. Una vez conectado, cambiamos nuestro tester a voltaje y ahora sí podemos medir en las resistencias qué valores nos están dando. La primera resistencia nos está dando 8.65. Teóricamente tendría que darnos el mismo valor en la otra resistencia. Vamos a ver. 8.63, 8.65, 8.61 ahora. Teóricamente nos está dando el mismo valor. Eso lo podemos anotar ya en nuestra tablita. 8.65 y 8.65 voltios. Para encontrar la corriente, esto ya llega a ser un poco más complejo. Se debe tomar en cuenta que tenemos que hacer como que un huequito, un espacio entre nuestro circuito como tal y nuestro tester para que podamos ver cómo es que está funcionando y circulando la corriente. La ponemos en 200
miliamperios. Lo prendemos, conectamos de nuevo, solo que en este caso tenemos que desconectar la fuente, desconectamos el que está alimentando, lo ponemos más abajo, agarramos otros 2 jumpers y en este caso, ya que dejamos conectada este cable que une las dos resistencias, vamos a medir la resistencia de todo nuestro circuito, la corriente total, disculpen. La corriente total la vamos a medir y vamos a poder comprobar si es que estamos llegando a valores parecidos. Lo conectamos acá, conectamos esto acá y ahora sí vamos a ver qué valores nos da esta corriente. Nos está dando ahorita un valor de 53, bueno, acomodando, se va moviendo, 53 amperios podemos decir en total. Y si queremos ver de solo una de las resistencias, desconectamos el cable que la une y de nuevo volvemos a probar. Y nos está dando 27.8, va variando ahí, 27.9. Prácticamente casi llegamos a los mismos resultados que hemos sacado en simulación y en valor calculado a mano. Muchas gracias por ver estos videos. Esperemos que hayan sido de su agrado y si les gustó denle un like